lo que suele pasar, Sí, ¿no? el que perdona acaba perdiendo. Hemos perdonado y hemos perdido. Y encima hemos perdido en prácticamente la única que han tenido, porque ya una vez de que nos han hecho el 0-1 y hemos cambiado el sistema y hemos arriesgado todavía más si cabe, pues han tenido un par de contras, pero bueno, el partido estaba siendo igualado, estaba claro que el que metía primero seguramente ganaba el partido y las 4 que hemos tenido claras no las hemos convertido y nos ha podido la ansiedad. Estamos muy precipitados, hemos jugado muy precipitados, muy ansiosos. Estamos en la jornada 2, hay que tener más paciencia, más tranquilidad y mover el balón y no ser tan verticales. Hemos jugado a impulsos y sobre todo con mucha precipitación. Entonces, pues bueno, es una pena porque si hubiésemos marcado las que hemos tenido al principio claras, pues seguramente hubiésemos abierto el partido y hubiésemos dispuesto nosotros los espacios para igual finiquitar el partido. No ha sido así y bueno, pues hemos perdido. Porque Lizarra ha estado muy serio atrás. Habéis hecho ocasiones, pero Sí, costaba entrar, ¿no? Costaba entrar. sabemos que es un equipo físicamente muy fuerte, sabíamos que iban a jugar muy armados, como así ha sido, y sabíamos que nos iba a costar generar espacios y generar ocasiones, porque también las dimensiones de nuestro campo es lo que es. Entonces, pues cuando hemos conseguido las ocasiones y algunas de ellas muy claras, pues si no las hemos aprovechado ya te entra la ansiedad, te entran las prisas y bueno, pues cuando no se puede ganar no hay que perder y desgraciadamente pues hemos perdido. Pues que pues si no puedes ganar empatas a 0 y punto y sigues. Y bueno, pues al final el equipo está con excesivas ganas, con muchas ganas, que no es del todo malo, pero también te genera pues una ansiedad que en la jornada 2 no tenemos por qué tener y por un punto es positivo, ¿no? Porque el equipo está con muchísimas ganas, pero por lo otro te juega la pasada de precipitarte con el balón, de jugar muy directo, de querer llegar demasiado rápido, de querer hacer todo con prisas, como la última falta prácticamente que hemos tenido al final del partido, que le iban a sacar 2 jugadores que pues uno mide 1,90 y el otro es uno de los que mejor va por arriba y casi la sacan ellos. Pues eso significa que estábamos un poco alocados. Y jugar alocado y desordenado y precipitado pues conlleva lo que nos ha pasado, perder. Bueno, hay que pensar ya evidentemente en la siguiente jornada y nos comentaba el técnico Navarro que os ve en la mitad del tabla en ese equipo, ¿no? Más arriba, un momento, está con el equipo. Pero Dice que os ve con un equipo. a ver, pero al final la plantilla es evidente que tiene calidad, que podemos hacer cosas, pero como equipo tenemos que dar otra sensación. Y hoy como equipo hemos dado sensación de desorden, de precipitación y de ansiedad. Y como plantilla, o sea, a mí los nombres y los apellidos de los jugadores no me vale. Yo lo que he visto hoy es que jugando así es muy complicado que ganemos. Y con esta precipitación es muy complicado el ganar juego, llegar a condiciones y generar ocasiones y hacer goles. Y las pocas que hemos tenido han llegado cuando hemos tenido cierta pausa y cierto rigor y orden. Entonces, pues bueno, a ver, es jornada 2, no hay que volverse loco. Estas cosas suelen pasar y suelen pasar porque empiezas una nueva temporada, los compañeros todos quieren hacerse con el puesto, hay un entrenador nuevo, hay una ilusión tremenda y hay unas ganas inmensas de agradar. Entonces, pues pasan estas cosas. Lo que digo es que no nos vale vivir de lo que nos digan ni de lo que hayamos vivido anteriormente, ni agua pasada no en molino. Yo lo único que veo es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que ser un equipo más ordenado, tenemos que ser un equipo con más pausa y tenemos que ser un equipo que piense más en el campo. Y que en determinadas situaciones del juego tenemos que elegir mejor, porque hemos tomado decisiones muy malas en el campo que nos han llevado a cometer errores y tener riesgos de haber encajado, como al final hemos encajado el gol, y luego por la otra parte pues la precipitación de no llegar en condiciones para que el último pase sea el adecuado o el mejor, la elección mejor para que el compañero pueda hacer gol. Una pena, ¿no? Porque el equipo en el segundo tiempo había empezado muy bien, habías llevado el dominio, habías tenido ocasiones y al final ese fallo luego ha llevado a lo que dices, ¿no? A toda esa precipitación que ha tenido el equipo, pero por quedarnos con algo positivo sin duda son los primeros 20 minutos del segundo tiempo. No, y la primera parte también hemos llevado la iniciativa y más ordenados y con más rigor. Sí que nos han llegado con algún centro lateral, pero bueno, es normal, ¿no? Y
ahí me falta también cierta intensidad y cierta pasividad esperando el balón en vez de atacarlo, porque ya sabemos dónde jugamos, aquí tienes que ser intenso y estar muy concentrado y siempre atacar el balón. Y lo que es el primer tiempo, nosotros hemos generado las ocasiones más claras, muy claras, la de Chaniz, la de Jan y llegadas continuas. Pero aún así todavía yo veo que el equipo puede hacerlo mucho mejor y tiene capacidad para hacerlo mucho mejor y estoy convencido de que lo vamos a hacer mucho mejor. Y el segundo tiempo, que estábamos más desordenados pero igualmente serios en el sentido que no estábamos pasando apuros. Y las poquitas que han tenido antes del gol, pues que antes del gol no habían llegado y el gol además ha sido de rebote, pues el cúmulo, ¿no? El sumum de la mala suerte un poquito. Ya a partir de ahí el partido ya está roto y ya la valoración que puedes hacer de lo que hemos hecho a partir del gol, pues sí, pues la locura de que estamos muy ansiosos y muy precipitados, que tenemos que tener más tranquilidad. Pero lo que es el equipo hasta el gol, pues no ha estado mal, pero todavía yo creo que lo podemos hacer mejor. De hecho, todavía estamos a principio de temporada, jornada 2, ha sido nuestro primer partido en casa y el equipo seguirá haciendo y iremos adquiriendo mejor los conceptos también, iremos teniendo más tono físico, más velocidad, más chispa, porque hoy también le he visto al equipo espeso en el sentido físico, nos ha faltado frescura, hemos entrenado mucho, estamos entrenando mucho, estamos metiendo muchas horas porque necesitamos aclimatarnos al sistema de juego y a los conceptos que yo quiero que el equipo maneje y estamos metiendo muchas horas en el campo y yo creo que hoy se nos ha notado un poquito espesos en el sentido físico de chispa también, aparte del calor que hacía y que luego, bueno, pues evidentemente tenemos un campo de hierba artificial que con este calor se seca enseguida y beneficia al que quiere un ritmo lento y al que se defiende y al que ataca pues le tiene más problemas. Pero bueno, al final han sacado petróleo de una jugada y nosotros de las que hemos tenido no hemos sacado nada. Entonces, pues bueno, pues a seguir remando, a seguir trabajando, a absoluta tranquilidad. Pues tenemos una salida ahora también complicada a Santander, pero repito, que es que esto no ha hecho más que empezar y tenemos que rebajar esa ansiedad porque si no sí que vamos a tener problemas para sacar los puntos.